Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Verónica Insausti y este es nuestra Disputa, un programa que sale en vivo y simultáneo por las señales de Telesur y nuestraamérica.tv. A partir de ahora los invito a que se conecten, hagan sus preguntas, comentarios sobre el tema que vamos a realizar el día de hoy, y es sobre la deuda de Argentina con el FMI. Bueno, casi todos sabemos, sobre todo en Argentina, que este préstamo es nocivo, pues, ¿no?, para el país. Fue generado en 2018 durante el gobierno de Macri, y bueno, hoy día el presidente Alberto Fernández intenta un acuerdo con el fondo para renegociar los pagos hasta el 2036, pero claro, este acuerdo va a necesitar pues la aprobación del Congreso argentino, está por verse. Mientras tanto, pues miles de ciudadanos se han volcado a las calles protestando, porque según lo que dicen, pues no es justo que con el trabajo de la población se pague un préstamo otorgado de forma irregular. ¿Y por qué decimos de forma irregular? Porque tiene muchos vacíos, y sobre esto justamente vamos a conversar con dos especialistas, ¿no? Una de ellas es Karina Ferreira, experta en Derecho Financiero Internacional y Reestructuración de la Deuda Soberana. Y luego está Leonel Stiglitz, que es economista, investigador argentino e integrante de la red TEC. Bueno, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. ¿Qué tal? Gracias, Verónica, gracias por invitarme. Bueno, Karina está transmitiendo ahora desde Londres. Ella acaba de publicar hace poco una investigación justamente pues basada en argumentos jurídicos que demuestran que este acuerdo stand-by aprobado en el 2018 por el FMI pues es irregular. Vamos a conversar sobre eso, y también con Leonel, que es economista argentino, sobre las implicancias y los escenarios que pueden ocurrir en las próximas semanas según se apruebe o no este acuerdo, esta renegociación en el Congreso. Empezamos contigo, Karina. Ustedes dicen en su investigación que este acuerdo violó, ¿no?, todos los propósitos fundamentales del organismo del FMI. ¿Por qué? Bueno, sí, en nuestro estudio, recientemente lo hemos publicado, como mencionabas, es un estudio donde hacemos un análisis jurídico y macroeconómico del préstamo. Lo hago en conjunto con mi colega Chris Marsh, que es macroeconomista. Actualmente trabaja como consultor, pero antes trabajó en el fondo, tiene experiencia en programación financiera dentro del fondo. Y entonces en ese análisis básicamente analizamos si el mandato jurídico del fondo se cumplió razonablemente en ese préstamo, y concluimos que no, porque la facultad asignada al fondo en su convenio constitutivo, en el artículo 1 del tratado, es funcional en el sentido de que es por proporcionar apoyo a la balanza de pago de sus Estados miembros, pero ese apoyo tiene que estar supeditado a ciertas condiciones para que sea regular, y esas condiciones son tres. Una es que los recursos generales del fondo solo deben ponerse a disposición de los Estados miembros con carácter temporal. La segunda es que debe prestarse bajo salvaguardas adecuadas, y la tercera es que el programa tiene que razonablemente conducir a un achicamiento del problema de la balanza de pagos del prestamista. Y concluimos que el programa, tanto en relación con las salvaguardas como el diseño que conduzca razonablemente a un achicamiento del problema, no se cumplió, porque hubo determinadas cuestiones que podemos discutir más en detalle más adelante, que al momento mismo de aprobación de ese préstamo no eran razonables, no iban razonablemente a conducir a un achicamiento del problema, por lo cual concluimos que el fondo actuó ultra vires, o sea, más allá de su capacidad jurídica, la capacidad asignada en el artículo 1 del convenio constitutivo. Ahora, Leonel, en esta negociación entre el gobierno de Fernández y el FMI se contempla una refinanciación hasta el 2036, ¿no? Pero se podrá pagar sin tomar medidas de ajuste fiscal, ¿no? Porque los pagos que se han hecho hasta ahora han sido a través de DES, pero ¿tiene capacidad real de pago Argentina? Bueno, ese es el problema de este acuerdo. Este acuerdo
pronostica pagos entre mediados de 2026 y 2032, o sea, 4 años y medio después de realizado el acuerdo, y a partir de ahí se calcula que van a ser aproximadamente $8.000 millones por año. Acá hay varios problemas. Por un lado, en la cuestión fiscal, lo que dijo el ministro de Economía Guzmán es que no va a haber un ajuste fiscal real, sino un moderado crecimiento del gasto público en términos reales. Esto significa que va a haber una reducción relativa del gasto a los ingresos que van a aumentar, porque va a aumentar el crecimiento económico pronosticado y porque va a aumentar la capacidad del fisco de recaudar a través de combatir la evasión y a través de mejorar la progresividad fiscal. Esto tiene varios problemas. Uno es que si efectivamente se va a lograr eso. Otro es el programa monetario. Se pronostica que el gobierno va a recaudar en préstamos internos del mercado local aproximadamente 2.1% del PBI este año. Eso está por verse. Si no se logra, la pregunta es, ¿el fondo va a permitir un mayor déficit fiscal o el gobierno va a querer aumentar, va a querer gastar menos todavía y por lo tanto sí llevando a una situación de ajuste fiscal? Y además... Claro, pero Fernández ha dicho que es lo último que se haría, ¿no? Porque claro, tiene a miles de argentinos en las calles ya protestando en contra de esta renegociación. Por eso digo que ahí hay una debilidad, que es si realmente se puede cumplir el programa financiero que propone el gobierno o no. Y después, una cuestión que me parece central es que, sobre todo acá el problema no es fiscal, sino externo. Esto lo dice también el paper de Karina de manera muy contundente, que es, más allá de la cuestión fiscal, ¿se van a conseguir los dólares para poder repagar este préstamo? Nosotros venimos de 2 años de superávit comercial extraordinario, que básicamente se gastó en proveer de divisas a las empresas para que cancelen la deuda privada. Hoy estamos teniendo problemas con las importaciones por la falta de dólares. Entonces, ¿cómo vamos a lograr llegar a una situación donde tengamos las divisas necesarias para poder repagar el préstamo en 4 años y medio? Yo pienso que ahí está el punto más conflictivo de la cuestión para ver si se va a poder repagar este préstamo o no. Claro, Karina, tú en tu informe basas en diversos puntos jurídicos, ¿no? Y demuestras que la Argentina tiene los elementos suficientes como para poder apelar en los tribunales internacionales y desconocer esta deuda. ¿Cómo sería este proceso? Bueno, básicamente lo que decimos en la investigación es que en derecho, por lo general, el efecto general de un acto ultra vires que excede la capacidad sustantiva de una organización es que esos actos son nulos o anulables, depende de la situación. El derecho internacional es un poco incierto en relación a eso. Analizando la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, concluyo de manera al menos provisional que se trata de un acto anulable. O sea, sería no desconocer la deuda en sí, sino cuestionar la juridicidad del acto, por lo cual ahí habría consecuencias jurídicas que en el paper sostengo que básicamente la consecuencia debería regirse por los principios del enriquecimiento sin causa, por lo cual las partes se tendrían que devolver mutuamente los activos que intercambiaron. Claramente Argentina, como Lionel acaba de mencionar, tiene un problema muy serio de reservas, o sea, eso se trataría de una negociación de un acuerdo extendido para esa devolución que no se regiría por los principios de los préstamos del fondo, porque el origen de la obligación ahí de restitución sería distinto, no sería un programa stand-by, sino derecho internacional en general. Entonces, hay elementos para cuestionar la juridicidad del acto, sí, porque el FMI se excedió en su capacidad. ¿Y eso cómo funcionaría? Básicamente sería, la Corte Internacional de Justicia tiene tiene competencia para escuchar, digamos, decidir casos que involucren organismos especializados de Naciones Unidas, como es el caso del FMI, en carácter consultivo. Si bien
del punto de vista formal no es una decisión vinculante, en derecho internacional se toma como tal. ¿Y cómo tiene que hacer Argentina en este caso? Básicamente tiene que traer un proyecto de resolución a la Asamblea General de Naciones Unidas a los fines de que la Asamblea pida, mediante la resolución, una opinión consultiva a la Corte para que se expida sobre el carácter del acto. La mayoría necesaria para aprobar una resolución, cualquier resolución, es una mayoría simple, o sea, formalmente son 97 países, pero los ausentes no cuentan, lo cual significa que se requerirían entre 77 y 97 votos. Ay, perdón, esa es la luz de la sala en la que estoy, ya se vuelve a prender. Se requeriría alrededor de 77-97 votos para que se apruebe. Argentina, recordemos que hace alrededor de 7 años trajo un proyecto de resolución sobre la reestructuración de deuda privada en relación, se acordarán, de los fondos buitres y demás. Tuvo un apoyo de 136 votos, o sea, significativamente superior al que se requeriría para aprobar una resolución, de manera tal que si hay un esfuerzo diplomático en este sentido, no sería inviable el todo. Bueno, es una buena noticia. Dentro de todas las opciones que hay, parece ser la mejor, ¿no? Ahora, Leonel, estamos también a la expectativa de que el Congreso apruebe o no este acuerdo con el FMI, pero ¿qué pasa si lo rechazan? Ya hay varios congresistas que han informado a través de los medios, pues, que van a rechazar la aprobación de esta renegociación, ¿no? Entonces, si digamos, estamos en este punto, ¿qué va a pasar con Argentina? ¿Entra en default? Bueno, la aprobación o no en el Congreso, como han dicho la mayoría de los legisladores del Frente de Todos, va a tener que ver un poco con la letra chica del acuerdo. Así se expidió José Mayans, que es el presidente del bloque del Senado, y va a depender también de la postura que adopte los legisladores que no están de acuerdo con el proyecto, como por ejemplo fue público a través de la carta de Máximo Kirchner y la renuncia a la presidencia del bloque en diputados. Va a depender también de la letra chica, si se abstienen o votan en contra, con lo cual digamos, la discusión en diputados y en el Senado está abierta todavía. El gobierno plantea que tiene la mayoría para aprobarlo. También hay una deliberación dentro de la oposición acerca de si se aprobaría este proyecto o no, con diferentes posiciones, con lo cual, digamos, eso es un escenario que está abierto en este momento. Y la aprobación en el Congreso es una obligación para este acuerdo, gracias a una medida que tomó el gobierno, que se votó en diputados a iniciativa del Ejecutivo, que es que un acuerdo de endeudamiento externo debe contar con la aprobación del Congreso, a diferencia de lo que había hecho el gobierno anterior, que ahora cuestiona cualquier tipo de iniciativa, pero en su momento aprobó el mayor préstamo de la historia de la Argentina y el FMI sin pasarlo por el Congreso. Esta vez sí va a... Ahora que sí tiene que pasar por el Congreso y tenemos a un Congreso dividido, ¿no? No sé, tú, Karina, ¿qué opinas? El gobierno pues ha apostado al llamado problema del deudor significativo, ¿no? Que es que si Argentina concentra 1/3 de la cartera del FMI, quizás un default para Argentina podría quebrar al FMI. Bueno, el FMI tiene un sistema, el financiamiento del FMI es por cuotas, cada país miembro del FMI aporta su cuota, o sea, son recursos de la comunidad internacional, a pesar de que, como se sabe, el sistema de cuotas no es un país y un voto, cada país tiene una cantidad de cuotas y hay países, notablemente Estados Unidos y países de Europa Occidental, que tienen muchas cuotas, aunque China también y otros países vienen ampliando sus cuotas. Esos, no habría una quiebra en el sentido tradicional de una institución financiera como un banco, ¿no? Porque se está sostenido por países. Sí hay una exposición significativa,
Y en el FMI, o sea, Argentina quedaría con lo que se dice en arrears, ¿no? Sería como un estado de mora hasta que digamos, si hubiera una situación de esas características, ¿no? No sugiero que eso vaya a pasar necesariamente, pero sí creo que, digamos, la exposición de Argentina, digamos, la exposición del FMI a Argentina en particular y la situación que se generaría con, digamos, si el problema se extiende, sí pone seriamente, digamos, la reputación del FMI, la reputación en el sentido de que sea creíble que el FMI tenga capacidad como institución financiera internacional de hacer frente a los desafíos de la pospandemia, ¿no? Porque hay muchos países en situaciones parecidas y se pone en riesgo la reputación del staff, de la burocracia del FMI en sí. Eso sí creo que es muy notable. Creo que el ministro Guzmán lo ha señalado también. Claro, claro. Y bueno, definitivamente no les conviene porque además ya pues se ha visto a través de tu informe, no sé si hay otros informes parecidos con fundamentos jurídicos, que ahí también el FMI fue el principal, la organización que cometió muchos errores, ¿no? Leonel, el presidente Fernández, dijo incluso que el gobierno de Macri el de Trump facilitó el crédito para Argentina, ¿no? Muchos politólogos además dicen que fue como un premio, ¿no? Tras su desconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Pero en todo caso ahora Estados Unidos no debería ser parte de la solución de un problema que ellos mismos generaron. Bueno, digamos, fue público que Mauricio Klaver, el representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario, admitió que habían presionado a todos los representantes, incluso los europeos, para darle el préstamo históricamente grande a Argentina, digamos, contra cualquier tipo de normativa. Y digamos, fue admitido por los representantes de la administración Trump ese rol que jugaron. O sea, que fue un préstamo claramente político en apoyo al gobierno de Macri. Con lo que decís de la solución, el problema es justamente si este nuevo acuerdo es una solución o no. Y lo que yo creo es que no, que lo que se necesita, como también lo sostiene Karina en su paper, es, y como han dicho muchos representantes legislativos acá en Argentina, tanto el Frente de Todos como de la izquierda también, es que en este plazo no se puede pagar. Y yo pienso que lo que necesita Argentina es un plazo mucho más largo, necesita que no haya sobrecargos, necesita que no haya una revisión periódica del staff trimestral que someta a la economía argentina a una incertidumbre recurrente para ver si se hacen los desembolsos o no. Es decir, que se necesita otro tipo de acuerdo para que efectivamente sea una solución. Claro. Pero el tema es qué tipo de acuerdo se necesita, ¿no? Karina, tú en tu investigación has comprobado que el fondo ha actuado de todas maneras de forma ultra bias al aprobar la ASB, ¿no? La ASB, que es la aplicación práctica de las salvaguardias adecuadas. Y una de las principales conclusiones a la que arriban es la necesidad de seguir desarrollando esa investigación académica sobre préstamos similares que ha otorgado el fondo. O sea, quizá el caso argentino es un ejemplo para la negociación o renegociación que tengan otros países. ¿Se escucha? Parece que se le fue el audio a Karina. A ver, te preguntamos, sí. Leonel, a ti. ¿Me escuchaste, Karina, la pregunta? Sí, escuché, sí. Sí, se fue, parece, el internet un ratito. Sí. Sí, ¿tú crees que Argentina con esta renegociación que pretende hacer con el FMI pueda quizás ser un ejemplo para otros países que también han renegociado, pero muy perjudicialmente para los estados, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, claro, el alcance de la investigación en sí se limita al stand-by de 2018 con Argentina, pero
eso no excluye que pueda haber situaciones, digamos, que también, en las que también se observe un problema similar. Y creo que, digamos, entender la cuestión como una ultravirus es muy importante, porque por lo general se tiende a culpar siempre al país deudor por las prácticas. O sea, no excluyo que, digamos, haya situaciones que produjeron ese préstamo en Argentina que hay que revisar y, bueno, discutir. O sea, no quiero con eso, digamos, menospreciar la importancia de lo que sucede en el país deudor para que esto se produzca, pero se tiende siempre a culpar al país deudor por el problema. Y en el caso del FMI me parece que, bueno, acá lo que estamos sosteniendo en este paper es que el FMI tiene un mandato jurídico que emana de su convenio constitutivo, es una organización internacional y tiene que hacerse cargo y tiene que ser responsable de sus actos. O sea, tiene un mandato, no puede prestar en cualquier situación, en cualquier circunstancia, y eso, digamos, tiene que tener consecuencias jurídicas. Y por eso sostenemos que la Corte Internacional de Justicia debería abocarse a esa cuestión y expedirse sobre el carácter de este acto. O sea, puede tener repercusión para otros países y llevar posiblemente un mayor responsabilidad del FMI, accountability, ¿no? Del FMI en general, y esperamos que bueno, tenga un impacto en ese sentido. Pero se está haciendo, se está ya viendo esa posibilidad de llevarlo a tribunales internacionales o no, Leonel, ¿tú qué sabes de eso? No, la estrategia del gobierno en el plano internacional fue la negociación con los diferentes estados miembros para mejorar las condiciones del nuevo acuerdo. Y en el plano local, complementando a lo que decía Karina, fue impulsar la investigación acerca de la invalidez de los actos que desarrollaron los funcionarios locales, porque además de lo que sostiene Karina en el paper, en el ordenamiento jurídico argentino se violaron toda una serie de disposiciones, de pasos, de consultas y demás que había que hacer y que no se hicieron para firmar el préstamo en la administración de Macri. Esa causa está tramitándose en los tribunales argentinos, está impulsada por los abogados del Estado argentino, fue públicamente también impulsada por Alberto Fernández y eso se está desarrollando. Pero eso es en el plano local. En el plano internacional la estrategia del gobierno fue otra, no fue la de ir a buscar este cuestionamiento jurídico del préstamo con el FMI, sino buscar una negociación Estado a Estado. Claro, pero la renegociación de Estado a Estado parece que no está funcionando o no ha sido bien tomada por la población argentina, entonces van a tener que cambiar de estrategia, ¿no? Y bueno, además también no se sabe si el Congreso aprobará o no. En este momento pues hay una coyuntura en Argentina de 40% de población en niveles de pobreza, 50% de inflación en el último año, entonces, ¿cuánto más pueden aguantar los argentinos, no? No sé ¿qué opinas, Leonel, tú que estás ahí en este país? Bueno, a ver, la situación obviamente es muy compleja. Las organizaciones populares mayoritarias en este momento están divididas. Hay algunas que apoyan el camino de negociación del gobierno y hay otras que plantean una alternativa política al acuerdo, digamos un camino distinto. Y yo creo que eso da pie, junto con también las organizaciones que están protagonizando movilizaciones callejeras, para un reagrupamiento anti-Fondo Monetario, un reagrupamiento anti-FMI en la Argentina. También me parece importante decir, por esto que mencionabas, que el gobierno al mismo tiempo está tomando toda una serie de medidas para controlar los precios de los alimentos, para permitir una mejora en el salario real de la población, es decir que hay también toda una política económica dedicada a cuidar el pueblo argentino y sobre todo a cumplir con el mandato electoral que asumió el gobierno. Entonces no considero que en este momento la situación se vaya a agravar de manera digamos severa. Sí considero que es una situación muy grave y que de manera general y como decíamos antes en cuestiones de
sostenibilidad de la deuda en el mediano y largo plazo, este acuerdo no es una solución y por lo tanto creo que hay que buscar una vía alternativa. ¿Puedo agregar algo? Bueno, tú, Karina, dentro de tu informe, pues también se detecta un agujero negro contable de 22 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿cómo así es que con este tremendo error sale el préstamo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué pasa con Macri y sus amigos empresarios que hubieron fuga de capitales? O sea, ¿dónde se invirtió ese dinero? Sí, voy a contestar esa pregunta. Quería agregar algo que me parece importante también en relación a lo que decía Leonel, porque creo que también no son estrategias excluyentes. O sea, entiendo que hay un problema de reservas muy serio en este momento. Tal vez eso sea el factor principal que esté, digamos, empujando hacia un nuevo acuerdo, posiblemente. De todas formas, se tratan de actos jurídicos distintos y no creo que el hecho de, independientemente de lo que suceda en el Congreso, si se aprueba o no se aprueba, no creo que el camino de cuestionar la juridicidad del acto del 2018 se cierre. Y debido a la vida por lo que sabemos del acuerdo de facilidad extendida de 10 años, creo que hay un larguísimo camino hasta, digamos, hacia el futuro, en el cual no creo, digamos, que se cierre la posibilidad de que se evalúe un esfuerzo diplomático en el sentido de cuestionar la juridicidad del acto, y eso llevaría a una renegociación de prosperar el reclamo y la Corte de reconocer el carácter antijurídico del acto, de renegociar el segundo acuerdo. Digamos, no son cosas excluyentes a mi entender. Es decir, se puede hacer en paralelo, renegociar, o sea, extender, patear la pelota, como se dice en criollo, para no pagar la deuda hoy, sino hasta el 2036, tengo entendido, y en paralelo se puede también llevar este caso a los tribunales internacionales, eso es lo que te entiendo. Claro, sí, porque, digamos, el acto ultravires del préstamo del 2018 no se subsana por el hecho de que haya un acto posterior, un nuevo préstamo. Queda sujeto a cuestionamiento de todas maneras. Ese es lo que mi entendimiento de la cuestión. Okay. Bueno, sí, lamentablemente se nos ha ido el tiempo, ya estamos volando. Agradezco mucho la presencia de ustedes, Karina, Leonel, porque nos han ampliado el panorama de los posibles escenarios para Argentina, y bueno, seguramente vamos a hacerle seguimiento al tema, ¿no? Muy interesante, Karina, tu informe, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias a vos, Verónica. Saludos. Bueno, queridos amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho.